Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Escuela Sabática. Buenos días, queridos hermanos. Queremos extenderles una afectuosa bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al estudio de la Escuela Sabática, que lleva por título esta semana ¿Por qué se necesita interpretación? A continuación voy a leerles el versículo de memoria que se encuentra en Hebreos 11:6, que dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Cariñoso y buen Padre, te damos gracias, Señor, por los cuidados, por las bendiciones, por la salud que nos has brindado a nosotros y a cada uno de nuestros familiares en esta semana. Suplicamos en esta mañana una doble porción de tu Santo Espíritu para poder comprender, entender y vivir, Señor, tus verdades. Te damos gracias confiando únicamente en los preciosos méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Los niños en la Escuela Sabática. Hola, queridos niños, feliz sábado, espero que todos estén bien. Voy a leerles un versículo que está en Primera de Crónicas 16:34 y dice: Alabad al Señor porque es bueno, porque su amor es para siempre. Ahora vamos a cantar Todo en el cielo es alegría. Todo en el cielo es alegría por doquier. Hay conejitos, pajarillos y
los santos tendrás un arpa para acompañar sus cantos. Bellas mansiones que Jesús ha preparado son de diamante, oro y plata, tú lo verás. Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David, y por las calles de oro y plata andarás. Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás, a Adán y Eva, al rey David, y por las calles de oro y plata andarás. Si cada uno de vosotros fuera un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado en todos los países, a toda nación, tribu y lengua. Testimonios para la Iglesia, tomo 6. El misionero. Sebastián decidió entregar su vida a Jesús en un lugar inusual, en un campo de fútbol. La Phone Center guarda la palabra de Dios en mi corazón. Hace pocos meses se emocionó cuando sus padres, Moisés y Angélica, lo autorizaron para tomar lecciones de fútbol en el Centro de Esperanza de Vida de Misión Global, en la misma calle donde vive. Sebastián trabajó arduamente y sus habilidades pronto mejoraron, pero luego se dio cuenta de que no solo quería aprender fútbol. Sebastián conoció a Jesús por medio de los voluntarios de un año de misión que atiende este centro de influencia en Santiago de Chile. Sentía que necesitaba compartir con sus padres este nuevo amor por Jesús. Así que, después de las clases diarias del fútbol, caminaba a casa con sus padres y les hablaba de Jesús. Fue por entonces que su abuela enfermó muy grave. Sebastián estaba preocupado. Durante esos difíciles días, el pastor Abraham Cabezas, que dirigía los programas de divulgación del centro, comenzó a visitar a menudo a la familia con los voluntarios de un año de misión, para orar con ellos y animarlos. Los padres de Sebastián disfrutaron estas visitas y con el tiempo solicitaron estudios bíblicos. Finalmente, el amor de Jesús ganó sus corazones y fueron bautizados. Pronto su abuela se recuperó. La familia está eternamente agradecida por la amistad y los cuidados del equipo Un Año en Misión. Los voluntarios entregan generosamente su tiempo para hacer luces de esperanza en la comunidad. En ellos nosotros encontramos comunidades que están dispuestas a entregar sus dones, sus talentos, sus capacidades para servir a otros. Encontramos distintos tipos de talleres, como talleres de cocina, de idiomas, talleres de ejercicio, que son un instrumento que genera oportunidades para poder aplicar el método de Cristo. Es por eso que a través de estos talleres muchas personas pueden vincularse con hermanos adventistas y a través de ese vínculo conocer al Señor. Sebastián es muy feliz cuando escucha a sus padres hablar de su nueva vida. Esta es la razón. Para que vayamos al cielo. Gracias por su apoyo a los centros de influencia. La meta de Sebastián es tener una familia unida en Cristo. Se ha vuelto una maravillosa realidad. De igual forma agradecemos a Misión Global, que cree y confía en estos proyectos y en algún momento el reino de los cielos se vuelva a restablecer y ahí veremos el resultado de todos los esfuerzos que se hacen aquí en Chile y en todo el mundo. Queridos hermanos, bienvenidos al repaso de la escuela sabática. El día de hoy vamos a estudiar algo maravilloso. Como ustedes saben, en este trimestre estamos estudiando la Biblia y hoy el tema se titula ¿Por qué la Biblia necesita ser interpretada? Vamos a leer el versículo para memorizar que se encuentra en Hebreos 11:6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Con estas palabras les invito a hacer una oración para poder pasar al repaso. Oremos. Santo Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a cada una de las personas que van a escuchar el repaso de la lección y que podamos también en nuestros hogares aportar lo que hemos estudiado en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermoso estudio hemos tenido en esta mañana, como nos dice la lección: si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. Esa es una de las condiciones con las que debemos allegarnos hasta el trono de gracia de nuestro Dios, para que su Santo Espíritu pueda obrar a través de nosotros y llevar salvación a aquellos que lo necesitan. A continuación, nuestras queridas hermanas Evelyn y Stephanie. Feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Esta mañana vamos a empezar con el repaso de la lección, y la lección de esta semana nos hacía una pregunta, y la pregunta era: ¿por qué se necesita interpretación? Interpretación de la Biblia. Tenemos el texto de memoria que lo encontramos en Hebreos 11:6 y nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Esta semana vimos varias preguntas, se nos formularon quizás varias preguntas y vamos a tratar de irlas contestando poco a poco. Una de ellas es: ¿por qué necesitamos interpretar la Biblia correctamente? ¿Cuál es el propósito? Que Dios les bendiga y feliz sábado. Bueno, la lección de esta semana estuvo muy interesante, y la pregunta que nos hace Stephanie es muy también importante. La Biblia, pues, ¿por qué necesitamos interpretar la Biblia correctamente? Bueno, la Biblia debe ser estudiada y entendida con su contexto. Y normalmente a veces nosotros nos quedamos solo con el texto, ¿verdad? Entonces no hacemos una buena interpretación. Entonces tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Quién escribió ese texto? ¿En qué circunstancias lo escribió? ¿Cuál es la razón por la que el autor dijo lo que dijo? Primero debemos entender lo que el autor dijo a su audiencia, a las personas que se dirigió. Podemos sacar, pues, podemos decir, buenas ideas para nuestra vida. Pero también tenemos que hacer una buena interpretación del texto. Si no, corremos el riesgo de hacer o no decir lo que el autor quiso decir. Normalmente el autor tiene un mensaje en ese texto, pero si nosotros hacemos una mala interpretación, entonces no vamos a dar el mensaje que el autor nos quiso dar. Y vamos a ver un ejemplo de eso en Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Muy bien. ¿De qué está hablando Pablo? Si la persona que lee o predica solo ve la primera parte del texto, que es vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, esta persona puede sacar nada más su idea y empezar a hacerse preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es que una persona se viste? Si es escogida de Dios y amada. Entonces, porque eso es lo que dice el texto, en lo primero, ¿verdad? Entonces el lector viene y coloca sus ideas. Bueno, una persona no puede vestirse con ropas cortas, con pantalones, y saca sus conclusiones. Esas son sus ideas. Pero en realidad, a veces las personas encuentran argumentos para sacar pues el texto de su contexto. Entonces, pero en realidad Pablo no estaba hablando de vestimenta. Si nosotros leemos todo el texto que dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, está hablando del carácter, no está hablando de la vestimenta. Pero pongamos un ejemplo. Entonces viene usted y va a una tienda y dice: voy a comprar, deme una mansedumbre azul o deme una benignidad blanca. ¿Cómo creen que se nos van a quedar viendo las personas? Raro, ¿verdad? Porque no está hablando de vestimenta, es de nuestro carácter. También podemos ver otro ejemplo. La lección nos daba este ejemplo de Génesis 3:15, donde una esposa, pues el esposo se va de la casa con otra persona. Y Génesis 3:15 dice:
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y entonces, que la mujer piensa de que el hombre va a regresar en algún momento porque encontró consuelo en este texto. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que, con la interpretación de la Biblia, porque podemos nosotros encontrar, en vez de encontrar consuelo, no vamos a encontrar consuelo, sino que vamos a tener, podríamos decir, un prejuicio para nuestra vida. Entonces, al final, no vamos a encontrar un consuelo, sino que algo que no nos va a beneficiar. Vamos a hablar de otro tema bien importante. Y ese tema es ¿qué son las preposiciones? Presuposiciones, perdón, gracias. Las presuposiciones lo encontramos en el diccionario, que son un juicio o una valoración que se hace antes de tener una certeza. Esto quiere decir de que nosotros podemos juzgar algo, por decirlo así, juzgar algo antes de poder tener algo claro. Y también podemos ver que pueden ser imaginaciones, o lo que yo creo, o lo que yo pienso, y pues no es así, ¿verdad? No podemos ir a la Biblia y ir buscando un argumento para nuestras ideas. Hay un relato de la Biblia, el camino de los discípulos a Emaús, ¿verdad? Cuando Cristo murió, ellos pues sabían eso, pero también no sabían que Jesús había resucitado. Pero ellos se dirigían a Emaús tristes, desconsolados. ¿Por qué razón? Creían que todo se había perdido. Su esperanza se había esfumado. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron a la Biblia y no la interpretaron como tenía que ser. Entonces, ellos fueron a la Biblia y encontraron de que el Mesías que había llegado, él iba a llegar, iba a liberar a Jerusalén de Roma y al final iba a establecer su reino en la tierra. Pero ellos no sabían que antes de ese proceso, pues tenía que llegar, había otros acontecimientos. Entonces, pues se sentían desconsolados. Pero vamos a ver qué dice Lucas 24, 25 al 27. Nos dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo predicara estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que él les decía. Entonces los discípulos no habían entendido esto. Ellos nada más se fueron a la parte donde pues Dios establecía su reino acá en la tierra. Y no vieron lo que incluía la muerte y la resurrección. Entonces estaban tristes y frustrados. Es como lo que yo les decía anteriormente. En vez de encontrar un consuelo en la Biblia, podemos encontrar algo triste y nos puede frustrar si no la interpretamos de una manera adecuada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a nuestras ideas, a no dejarnos llevar por nuestras ideas, más bien buscar una interpretación adecuada de la Biblia. Creo que, como dice Eve, es muy importante el poder interpretar o el poder tener una interpretación clara sobre la Biblia. Y también creo que es algo muy importante hacernos esta pregunta, y es: ¿qué tan importante es la traducción y la relación con su interpretación? O sea, ¿qué importancia tiene el traducirla e interpretarla bien? Pues miren, la Biblia fue escrita en diferentes idiomas, ¿verdad? Si nosotros hemos investigado. Y fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y otros pasajes fueron escritos en arameo. Y el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, pero no ese griego que se habla actualmente, sino que un griego ya antiguo, que ya casi no se habla en algunos lugares. Entonces, imagínense si la Biblia no se traduce, entonces bien difícilmente nosotros podríamos entenderla, ¿verdad? En ese idioma. Todo buen traductor pues tiene que saber que una buena traducción implica una buena interpretación. Algunas palabras pues no tienen un equivalente exacto, ¿verdad? Y pues eso lo podemos ver claro entre inglés y español, que es lo más común. Lo más cercano. Hay una palabra en inglés que tiene un montón de significados en español, ¿verdad?
o nosotros no podemos hacer una interpretación exacta, así palabra por palabra, porque entonces no vamos a tener una interpretación adecuada. Un mensaje claro. Un mensaje claro, eso, exactamente. Entonces, hoy con la tecnología nosotros podemos buscar algunos textos en arameo, en griego, pero incluso aún así nosotros no los entendemos porque no tenemos conocimiento de ese idioma. Pero podemos buscar diferentes versiones de la Biblia. Hay unas aplicaciones donde le aparecen, usted puede descargar diferentes versiones de las Biblias, pone un texto y lo busca, por ejemplo, en la versión de la Reina Valera 1960, en la 2000 y así en diferentes versiones, y usted ve que algunas palabras cambian y quizás esa palabra a usted le tiene un mejor conocimiento. Entonces mejor hacemos esa buena interpretación. Y la traducción entonces es importante, ¿no? Porque te va en relación. También podemos tener diferentes herramientas, por decirlo así, y una de ellas es la hermenéutica. Pero, ¿qué es la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica es el arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar esos textos bíblicos. Entonces, la interpretación es de todos los días. Todos nos interpretamos los unos a los otros, ¿verdad? Pero a veces nos preguntamos qué quiso decir, porque no entendimos el mensaje que esa persona estaba diciendo. O a veces también nosotros hacemos especulaciones y decimos, esta persona quizás tenía esta idea en su mensaje y quizás la persona no tenía ese mensaje en mente, ¿verdad? Entonces nosotros podemos imaginarnos las cosas. Créanme que hay muchas personas en nuestra iglesia que permanecen heridas por mucho tiempo porque a veces no entienden los mensajes, los malinterpretan o escucharon algo y ellos dijeron era para mí. Entonces esas interpretaciones son malas, esas no nos ayudan. Por eso se tiene que hacer este estudio que es hermenéutica. Es un término para referirse e interpretar la Biblia. Dios habla por medio de su palabra y la verdad es que nosotros tenemos la obligación de entender correctamente lo que Él desea, no lo que nosotros deseamos, porque en realidad, porque si es así, vamos a estar dando una interpretación errónea y así la vamos a transmitir a otras personas. Creo que aquí también cabe un poco el hablar sobre cuando se traduce en el lenguaje de señas. Nosotros, bueno, por lo menos en mi persona he tenido la experiencia de poder traducir a las personas no oyentes y es un poco complicado porque muchas veces hay que cambiar muchas palabras para poder enfocar y poder siempre entregar el mismo mensaje que se está dando. Y es lo mismo que pasa en la hermenéutica. Esto nos sirve como una herramienta para poder siempre tener el mensaje claro y no desviarnos de ese mensaje. Porque si nosotros, como decía Eve, nos desviamos del mensaje, ¿qué pasa? Ese mensaje se va a ir reproduciendo y a medida se va reproduciendo, probablemente llegue un mensaje erróneo hacia esa persona que quizás en algún momento tenía un conocimiento diferente sobre la Biblia o sobre lo que se está hablando. También tenemos otros tipos de preguntas y otras preguntas que se nos pueden llegar a surgir, como puede ser también cómo podemos realizar una buena interpretación de la Biblia y cómo esto nos va a servir también. Bueno, para nosotros poder tener una buena interpretación de la Biblia, nosotros tenemos que saber escuchar bien, muy bien, diría yo. Y si no entendimos a la primera, pues tenemos que preguntar muchas veces hasta que nos quede claro ese mensaje. Y a esto nosotros le llamamos exégesis. La exégesis. ¿Qué es la exégesis en sí? ¿Qué es lo que nos enseña la exégesis? Pues miren, la exégesis prácticamente pues la hemos desarrollado en este resumen de la lección, porque pues esto significa que nosotros vamos a estudiar, a analizar, a pensar mucho en el texto. Y les voy a hacer algunas preguntas que nosotros normalmente tenemos que hacer en una exégesis. Hay un libro que se llama ¿Cómo hacer exégesis? Muy bonito. Y ese libro le saca unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo se escribió ese texto? ¿Por qué se escribió ese texto? ¿Cómo se escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Y a quiénes se escribió? Antes nosotros de decir algo de ese texto, nosotros tenemos que estudiar a profundidad ese texto. Si nosotros deseamos entender correctamente la Biblia, tenemos que ser personas consagradas,
estudiosas, tener una vida devocional profunda con mucha oración, en estudio personal y una buena testificación. Y estudiosa por pasar mucho tiempo en el estudio específico de la Biblia, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a poder realizar una exégesis muy buena. Créanme que hay unos programas donde si usted no entiende un texto puede ponerlo, puede buscar diferentes versiones de la Biblia y hasta le aparece todas las preguntas que yo les hice, que les desglose. Entonces, si nosotros tenemos alguna duda, incluso si no entendemos algunas cosas de la Biblia, hay hermanos que el Espíritu Santo les da bastante sabiduría y les da una buena interpretación. Y a veces son interpretaciones sencillas, pero que a veces pues nosotros no las podemos interpretar de esa forma. Entonces podemos buscar ayuda, el Espíritu Santo también nos puede ayudar, que así como ayudó al autor de ese texto, pues también nos va a iluminar a nosotros por medio del Espíritu Santo a poder interpretar ese texto. Creo que el poder realizar una exégesis es como bastante beneficioso tanto para nosotros como también para las personas a las que les transmitimos el mensaje. Sí. Porque si yo quiero transmitir un mensaje claro, un mensaje profundo, puedo usar una herramienta como la exégesis, que eso me ayuda tanto a mi conocimiento como al conocimiento de las demás personas. También veíamos un punto bastante importante dentro de la lección que estuvimos estudiando esta semana, y es la Biblia y la cultura, y eso siempre me ha llamado bastante la atención, y esta mañana lo vamos a poder ver. Bueno, en realidad, nosotros a veces decimos que tiene que ver la cultura en la Biblia, pero vamos hoy a tener el enfoque principal en cuanto a eso. Bueno, para nosotros poder tener correctamente una interpretación de ese texto, pues necesitamos saber cómo era la cultura en el pueblo, bueno, al pueblo al que se le dio ese texto. Entonces, en los tiempos cuando el escritor bíblico vivió y escribió, de no ser así, entonces no vamos a poder tener una buena interpretación y no vamos a entender ese texto. Y les voy a dar, un ejemplo. Sí podemos llegar a tener una buena interpretación, igual el Espíritu Santo nos puede ayudar. Pero imagínense, hay un ejemplo, ¿verdad? La cultura hebrea le da la responsabilidad a una persona por actos que él cometió, o muchas veces por actos que no cometió, pero que él permitió que sucedieran. Por eso los escritores inspirados le atribuyen a Dios el tener parte activa en lo que en nuestra forma de pensar occidental diríamos que Él permite o que Él no impide, porque finalmente Él es Dios. Y miren que ahí tenemos un ejemplo muy claro en Éxodo 10:20 cuando dice el texto... Acá lo tengo. A ver. Dice, pero Jehová endureció el corazón del faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Y entonces, imagínense, nosotros decimos, bueno, entonces Dios endureció el corazón de Faraón, entonces la culpa no era de Faraón, sino que de Dios, ¿verdad? Y entonces nos hacemos otra pregunta. Nos hacemos esa pregunta, lo que mencionabas tú, ¿por qué nos dice el texto explícitamente, o claramente, ¿por qué Dios endurece el corazón de Faraón? ¿Por qué razón lo hace? Bueno, porque la cultura de aquellos días una persona no era culpable solo por lo que hacía, sino que también por lo que permitía. Y si Dios está encima de todos, imagínense, y Él le permite al ser humano, o sea, Él le permitió a Faraón endurecer su corazón y al final, entonces nosotros tendríamos la idea que Dios decide si una persona se salva o no. Entonces, por eso es importante el tener el conocimiento de la cultura de esos pueblos. O bueno, en el tiempo en el que el texto se dice. También hay un ejemplo, más claro, imagínense. Aquí. Sí, nada más antes de pasar a ese ejemplo, creo que tú mencionabas algo que es bastante importante y es la parte de que muchas veces quizás nosotros podemos echarle la culpa a Dios o decir, es que Dios lo permitió, entonces yo por eso tuve que pecar. Muchas veces malinterpretamos esas cosas y es lo que pasa en el caso de Faraón, o sea, nosotros malinterpretamos ese texto y nos quedamos con que no, es que Dios fue el que hizo eso, pero en sí no nos damos cuenta de dónde viene, por qué viene y por qué pasó. Y otro de los,
Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. En realidad, la comparación entre la Biblia y la cultura no es que la cultura tiene que ver con la Biblia, ¿verdad? Sino que en realidad Sí. de investigar bien ese texto y ver por qué razón lo dijeron. Como más que todo parte de historia. También otro de los ejemplos que mencionabas lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 2:12, en donde Pablo mencionaba que las mujeres que estaban en el templo no debían de hablar, o sea, debían de quedarse calladas. Pero en realidad eso no era algo que, perdón, no era, era más que todo que las personas, por ejemplo, las prostitutas, eran las que hablaban en esos tiempos. No eran en sí, o sea, por eso fue que Pablo mencionó que las mujeres del templo no debían de hablar o debían de quedarse sentadas y en silencio. Sí, en realidad la cultura de esos días, pues ese texto se aplicaba porque pues no era normal que una persona, una mujer decente, una mujer de hogar, pues podía expresarse, ¿verdad? Entonces, más que todo eran otro tipo de personas. Entonces, para no llegar a ese tipo de circunstancias, entonces Pablo dijo pues que se queden calladas. Y pues ese fue por esa razón. Pero hay muchas personas que agarran ese texto para decir que la mujer no puede opinar y que se tiene que quedar callada. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Al final Dios nos va a pedir cuentas, pues si nosotros damos un mensaje erróneo. Y créanme que hoy con el estudio de esta lección yo he dicho, o sea, si yo estudio la Biblia y voy a dar un mensaje a otra persona, tengo que darle un mensaje claro, un mensaje en realidad como como Dios lo estipuló, como Dios lo dejó. O sea, dar el mensaje que el autor está dando, no dar el mensaje que yo pienso que ese es, sino que en realidad dar el mensaje claro de ese autor. Y tenemos otros ejemplos, por ejemplo, está en 1 Corintios 11:15, un ejemplo en el que dice que la mujer tenía el cabello largo y que era su velo, ¿verdad? Para esos tiempos, pues el hombre era el único que podía salir a trabajar. Y la mujer se tenía que quedar en casa y ella tenía mucho tiempo, o sea, hacía las actividades de la casa, pero también tenía ese tiempo. Pero imagínense hoy para nuestros tiempos que, o sea, ambos, la mujer y el hombre trabajan, pues la mujer llega a su casa y llega cansada y entonces tiene que también encargarse de las cosas del hogar. Muchas veces los hombres ayudan, pero siempre pues la responsabilidad mayor es de la mujer. Entonces hay muchas personas que se agarran de ese texto y dicen no se pueden cortar el cabello y entonces toman este texto de su forma de pensar, ¿verdad? Como a su beneficio. Ajá, y entonces sacan sus argumentos y también tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. En cuanto a eso es que la cultura, pues tenemos que investigar. No es que la cultura está, ¿verdad?, en la Biblia, sino que nosotros tenemos que investigar para dar una buena interpretación de ese texto. También encontramos en Juan 9, del 39 al 41. Y nos dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecados, mas ahora porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. Y bueno, Jesús les habló en este texto a los fariseos, pero también se refiere a esos tiempos, aquellas personas que creen que pues lo saben todo y no tienen necesidad de aprender. Ellos en esos tiempos creían que sabían todo, ¿verdad? Pero lastimosamente no eran capaces de entender la verdad bíblica pura y cristalina. Entonces muchas veces la verdad pura es simple y sencilla, y los que nos consideramos o se consideran cultos a veces corren el riesgo de poder complicar la palabra de Dios y perjudicar el entendimiento del pueblo. Lo que les decía, o sea, si nosotros venimos e interpretamos la Biblia a nuestra manera y infundimos ese mensaje erróneo, entonces corremos ese riesgo de perjudicar a otras personas. El problema en sí no es con los fariseos, sino que es con la naturaleza humana. La naturaleza humana es orgullosa, soberbia, no le gusta escuchar, nos es difícil escuchar. Quiere ser la fuente de información, él quiere ser la fuente de información, él quiere ser la fuente de todo. Pero el ser humano es dependiente de Dios.
Los predicadores son herramientas que Dios utiliza para predicar su mensaje, pero también ellos tienen una gran responsabilidad de dar una buena interpretación, porque así nosotros vamos a recibir un mensaje de verdad. Y miren, hay un texto muy lindo que a mí me gustó de la lección, por ejemplo, Hechos 17:26. Hechos 17:26 nos dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Muy bien, todos tenemos una misma sangre, es decir, somos de un mismo linaje. Entonces todos tenemos las mismas necesidades, las mismas inquietudes y por lo tanto queremos las mismas soluciones. Necesitamos las mismas soluciones, las mismas respuestas para nuestros problemas, y esas respuestas y esas soluciones solo vienen de parte de Dios. Entonces, y su palabra nos revela cómo está trabajando para llevar la salvación a todos nosotros. Entonces, así que sin importar cuán diferentes seamos, ya sea por nuestra cultura, ya sea por alguna indiferencia que nosotros pensamos que nos puede pues alejar de otro o de Dios, el mensaje de salvación en la Biblia es claro y es para todos. Y es bien claro por medio de quién. O sea, hay un Salvador. El mensaje es de salvación y hay un Salvador. Y entonces, al final, miren, hay una parte importante, por ejemplo, en la álgebra. Fue escrita antes de Cristo. Y el álgebra tiene principios. Y no porque ya en estos tiempos es diferente y se van a cambiar esos principios. No, ¿verdad? Esos principios siguen estables ahí. Permanecen. Entonces, así es la Biblia. O sea, la Biblia no va a cambiar. Los principios están ahí, son claros. Entonces nosotros tenemos que darle una importancia grande. Hay otro subtema muy importante también. Sí, el cual es la importancia de la interpretación. Y también aquí podemos formularnos una pequeña preguntita, que sería ¿cuál es la importancia de la interpretación? Y también en qué nos ayuda o nos beneficia el poder interpretar bien la Biblia. Y en Nehemías 8 del 1 al 3 y el versículo 8 pues encontramos un texto cuando Nehemías estaba en Jerusalén de retorno y necesitaba desafiar al pueblo, porque el pueblo regresó y en realidad no estaba trabajando, construyendo el templo. Entonces se dedicaron cada quien a sus cosas, se acomodaron y velaban nada más por sus intereses. Entonces vemos acá el versículo 1 que dice, Nehemías 8:1 nos dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Este libro no era los 10 mandamientos, sino que era el Pentateuco, que para ese entonces era la Biblia, ¿verdad? Entonces el pueblo pidió a Esdras que llevara la Biblia. Si él quería un pueblo unido, pues tenía que unirlo por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la gente, pues, si quiere realmente entender el mensaje, tiene que entender que quien dio esta palabra es Dios, entonces, y no el hombre. Y vemos los otros textos, que es el 2 y el 3. Nos dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Muy bien, entonces la actitud correcta para nosotros poder entender la palabra de Dios es estar atentos. Y el versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces el tema más importante de la Biblia, como yo les decía, es el tema de la salvación. ¿Cómo ser salvos? Es lo que realmente nos importa. ¿Y de qué sirve ganarme el mundo si al final me voy a perder, ¿verdad? El poder tener una interpretación clara y correcta depende mucho de lo que hagamos. Queremos un pueblo unido en estos días, entonces tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras para poder enviar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Tenemos que estudiarla, pues,
profundamente y buscar una interpretación adecuada. Pero esta, interpretación correcta no la vamos a encontrar por nuestros medios o porque yo tengo sabiduría o porque yo tengo gran conocimiento, sino que el Espíritu Santo, así como les dije, que le ayudó a iluminar al escritor bíblico, así también nos va a dar esa misma iluminación para nosotros poder entender ese texto correctamente. La Biblia tiene principios. Como les decía, el álgebra tiene sus principios. La Biblia los tiene y no han cambiado. El mensaje es el mismo, el mensaje de salvación y la necesidad de un Salvador. Cada uno de nosotros creo que tenemos que buscar ese mensaje e interpretar la Biblia adecuadamente. Creo que tenemos gran responsabilidad si estudiamos y no entendemos, pero si en algún momento la interpretamos de una manera cada vez que la leamos, que la estudiamos y la interpretamos de la manera adecuada, nosotros tenemos una gran responsabilidad porque ese mensaje tiene que ser correcto y nosotros tenemos que llevarlo a otras personas de esa forma correcta. Ya para ir cerrando con nuestra lección, leemos el mensaje para los jóvenes. Nos dice: no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores, investíguenla. En cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con sus opiniones. Y esta parte creo que es muy importante. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permitan lo que han creído o practicando en lo pasado. Gobiernen el entendimiento, abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. Creo que esta semana hemos aprendido a cómo interpretar la Biblia y por qué es necesario la interpretación de ella. Como hablábamos, es importante también no dejar ningún punto de estos fuera, porque si nosotros comprendemos más a fondo la Biblia, nosotros vamos a poder llevar bien el mensaje. ¿Y cómo puedo yo comprender mejor la Biblia? Estando en comunión con Dios, orando, siéndole fiel y siempre, antes de yo poder estudiar la Biblia, pedirle a Dios que me ilumine y que me abra mi mente para yo poder entenderla. Para poder finalizar nuestra lección, así como estamos, les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y podamos tener palabras de oración. Padre del cielo, te damos gracias porque nos has permitido estudiar una lección más. Gracias porque esta semana tú nos bendices y nos das, Señor, ese pan espiritual que necesitamos. Te pedimos, Padre eterno, que sigas poniendo en nuestros corazones el deseo de poder seguir estudiando tu palabra y poder estudiarla de una forma clara para que podamos entender y que el mensaje que podamos transmitir pueda llegar a muchas personas y que llegue claro, Señor. Te pedimos que puedas siempre poner el deseo en nuestros corazones de seguir, Señor, adorándote día a día en nuestras casas. Y ayúdanos también, Padre del cielo, a poder estar reverentes en lo que resta de nuestro programa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La escuela sabática ha estado maravillosa el día de hoy. Como ustedes sabrán, es un estudio que se lo hace día a día y les invitamos a que durante toda esta semana, empezando desde el día de hoy, puedan estudiar la lección de escuela sabática para la siguiente semana. Que Dios les bendiga y pasamos al siguiente segmento del día de hoy. Feliz sábado. Ahora vamos a seguir alabando el nombre de Dios con el siguiente himno. Solo un libro, es la palabra de Dios, nos da el conocimiento para alcanzar la salvación, es revelación infalible de la voluntad del Señor, norma para el carácter y una guía para el vivir.
eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Antiguo y Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios, muestran cómo en la historia el Señor a su pueblo guió. Dicen que al final del conflicto Cristo en las nubes vendrá, y a los que fueron fieles vida eterna les dará. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Busca paz para tu mente. Mensaje pastoral. En esta ocasión voy a hacer mención de un refrán muy popular que expresa de una manera clara tanto con la formación como la consecuencia de los hábitos. Nos dice lo siguiente: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. A través de este refrán muy popular, depende también qué es lo que nosotros estamos sembrando cada día. Estamos sembrando una secuencia en conocer más a Dios cada día, o estamos apartándonos de sus caminos para enredarnos con las cosas que el mundo nos presenta. Nosotros, pues, hermanos, debemos considerar que si tan solo no se comenzara a incursionar en las cosas negativas, si nunca se indagara en el ocultismo o la hechicería, que es algo en la que la gente está preocupada por saber acerca del porvenir de las personas, cuánto sufrimiento se podría ahorrar en el mundo y en las familias. Si sembramos una acción, se cosechará un hábito, y una vez formado el hábito, es como una red de hierro, que a pesar de que muchas personas quieran intentar romperlo, no podrán, porque el hábito que hemos practicado y seguimos practicando es seguir a Dios y andar siempre de las manos del Señor Jesús. Que Dios nos bendiga a todos y consideremos este refrán popular que he expresado al comienzo de este mensaje. Que Dios nos bendiga, hermanos, hasta una ocasión venida. Informar es importante. Los anuncios en San Carlos. Hermanos, hermanas, buenos días, bienvenidas y bienvenidos al espacio de los anuncios en este sábado 9 de mayo de 2020. Gracias por estar con nosotros a través del canal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de San Carlos. La cordial invitación para que sigan nuestras redes sociales también, Facebook, Twitter, y lo más importante, esté conectado con los programas que tenemos aquí a través de este espacio, como las noches de oración los miércoles a las 7 de la noche, y el programa de JA, que esta tarde también tendrá su espacio habitual, en el cual podremos compartir de importante información y sobre todo con importante mensaje
para los momentos actuales que estamos atravesando. Ya en el desarrollo de algunos anuncios que tengo para el día de hoy, pero sin antes me estaba olvidando, por cierto. Si a usted le gusta los premios, le gusta el tema de estar atento a todas las programaciones que nosotros tenemos, le voy a lanzar el siguiente desafío. Si en el transcurso de esta semana usted me escribe y me dice un breve resumen de lo que hablamos en el espacio de los anuncios, de qué se trató el Rincón Infantil, el texto clave, escúcheme bien, el texto clave de la Escuela Sabática de Jóvenes, un espacio abierto para los jóvenes, y el versículo de memoria de la Escuela Sabática para adultos, la persona que me haga llegar, después de la puesta del sol, esta información, yo le voy a dar un premio de parte del Departamento de Comunicaciones. ¿Qué le parece? ¿Se atreve? Pues bien, estaré atento para ver cuáles son las respuestas y lo más importante para saber si usted está también alineado con lo que nosotros estamos haciendo. No obstante, ya como le comentaba anteriormente, estoy con el desarrollo de algunos de los anuncios. Quiero comentarle acerca de la aplicación 7000. La semana pasada nuestro hermano Oscar muy amablemente nos daba un pequeño resumen de lo que consiste esta aplicación y hoy no es la excepción. Tenemos devocionales, tenemos el mismo hecho de encontrar información en lo que tiene que ver a empezar un día con Dios, diferentes mensajes de esperanza, por cierto, están aquí en esta aplicación, así que le invito a que por favor usted tome su teléfono celular, yo no puedo tomarlo porque me estoy grabando obviamente, pero que tome su teléfono celular y busque en la Play Store, en el tema de las aplicaciones de los teléfonos que no son Android, también puede tener acceso a esa parte, así que le invito a que se descargue esta aplicación y empiece a gozar y empiece a compartir cada uno de los materiales que está dentro de la misma. Acuérdese, aplicación 7, el número 7, M y la E, 7M. Así que, ojo, también le voy a lanzar una pregunta sobre esta aplicación, así que súmele a las anteriores. ¿Qué fue lo que más le gustó de esta aplicación? ¿Le parece? ¿Sí? ¿Se atreve? Muy bien, entonces estaré pendiente de cuál es la primera persona, o mejor dicho, de quién es la primera persona que me envíe la respuesta de todas estas preguntas que yo le he estado haciendo. Aparte de eso, también hay otra aplicación que también es muy importante y esta está cargada de videos y de información que definitivamente es alentadora para todo este tiempo que estamos viviendo. Es Feliz 7 Play. Feliz 7 Play. ¿Sí? Le deletreo muy bien, es la F, la E, la L, la I, la Z, el 7, la P, la L, la A y la I. Feliz 7 Play. Ahí usted va a encontrar todo tipo de material audiovisual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 2 idiomas, el idioma portugués y el idioma español. Ahí usted elige cuál. Si usted sabe portugués, pues bienvenido sea. Hágalo en portugués. Y sabe español, obviamente como nosotros lo sabemos, sintonice cada uno de los programas y cada una de las piezas comunicacionales audiovisuales que tiene este espacio. Feliz 7 Play. Así que le hago la invitación. No se olvide también, descargue una y le voy a dejar una pista. Le voy a dar otra pista. Le voy a dejar una trivita también, si es que cabe el término, poner trivia, ¿no? A este tema que le estoy comentando. Ahí hay una historia que cuenta la forma en que una madre llevó a sus 2 hijas y cumplió con lo que le pide Dios a cada una de las madres, ¿no? Impartir el mensaje y que las hijas estén en los caminos de Dios. Hay una historia. Le voy a pedir que por favor me cuente cuál es esa historia, me escriba y me diga de qué se trata y yo también le voy a dar un premio. ¿Le parece? ¿Se anima? Pues bien, entonces hacemos este lanzamiento entonces y esta parte para que usted también se sume a revisar un poquito los mensajes de Feliz 7 Play. Finalmente, como último anuncio, valga la redundancia, el finalmente y el último, le comento que este día martes 12 de mayo tendrán capacitación los líderes de mayordomía, los líderes de EDMA, y el tema a tratar será planes de mayordomía para mayo y para junio. Esto va a estar desarrollado a través, evidentemente, de la tecnología, a través de un canal, que en este caso sería el canal de Zoom, me parece. Es una reunión que va a ser abierta y va a estar desarrollada desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Le voy a volver a repetir, día martes 12 de mayo, encuentro de mayordomos. Están invitados los pastores, líderes de mayordomía y los líderes de EDMA. Así que por favor, si usted forma parte de alguno de estos departamentos, le hacemos la cordial invitación para que se sume a esta reunión.
Obviamente las personas que van a estar dentro de esta reunión tendrán en sus contactos, en sus correos, su teléfono celular o en donde usted se logueó o dejó su información para que la misión o la unión lo contacte, les llegará, entiendo, el link para que usted pueda hacer clic y pueda formar parte de esta capacitación, que por cierto tiene por objetivo delinear los planes de mayordomía para mayo y junio. Una época muy complicada, una época muy complicada, pero que va a tener, o usted como mayordomo y como parte del departamento de mayordomía, puede formar parte y ver cómo delineamos un plan aún más fuerte del que estamos delineando para llegar a todas las personas que necesitan de nosotros. Por cierto, no se olvide también, eso le quería comentar, no se olvide de estudiar la Biblia todas las mañanas, el reavivados por su palabra. Una etapa y una parte muy importante de empezar el día, así como la escuela sabática. Acuérdese, primero Dios y después viene el resto. Sin más que decirles, les digo muchas gracias y conmigo será hasta una próxima oportunidad, siempre y cuando Dios lo quiera y Dios lo permita. ¡Feliz sábado! Y muchas gracias. Ahora vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Grandes han sido las bendiciones recibidas por los hombres en respuesta a los himnos de alabanza. Cuán a menudo se repite esta historia en nuestra vida espiritual. Cuán a menudo, por medio de las palabras de una canción sagrada, brotan en el alma manantiales de penitencia y fe, de amor y gozo. Vamos a escuchar y alabarlos con los siguientes himnos. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo
con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol, en la pradera, el clavel, en playa Señor, yo te conozco, la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí, pero la noche oscura, la de nublados llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Hará vencer por su poder con la obra de la cruz. A continuación, el rincón infantil. Hola, amiguitos. Hola, queridos niños, feliz sábado. Ha llegado la hora más bonita de la mañana, el rincón infantil. En esta mañana les vamos a contar la historia del pequeño niño rey. Josías, así se llamaba el pequeño niño rey, apenas tenía 8 añitos cuando comenzó a reinar. Él tuvo un padre que también fue rey. Se llamaba el rey Amón. ¿Cómo se llamaba el rey? Amón. Pero este rey, miren, no era un rey bueno, era un rey malo. Él hacía cosas malas, no ayudaba a los pobres, les quitaba el dinero, pero hizo cosas peores. Miren lo que hizo en el templo. Construyó altares, hizo ídolos muy feos que no agradaban a Dios, para que el pueblo adorara a estas imágenes. A Jesús no le gusta eso. Pero un día, los oficiales mataron al rey Amón, porque era tan malo que ya no querían verle al rey Amón y lo mataron. Por eso Josías llegó a ser rey. Cuando Josías fue rey, él hizo lo bueno.
Él se acordaba de David, papi del rey David. Y David hizo cosas buenas, agradables a los ojos de Dios. Por eso él quería imitar a David. No imitó a su padre, el rey Amón. Él quería hacer las cosas bien. Cuando él creció, a sus 18 años, mandó a botar todos los ídolos y los altares del templo. Y luego mandó a reconstruir el templo. Los obreros y el sumo sacerdote, cuando estaban en la reconstrucción, encontraron las escrituras, encontraron el libro de la ley de Dios que había escrito Moisés. A partir de ese día, mira, cierto, así era, como un rollito, la ley de Dios. A partir de ese día que encontraron este libro, comenzaron a leer al pueblo todo lo que decía allí y comenzaron a hacer lo bueno. Ya no hacían cosas malas. El rey Josías procuraba que el pueblo actuara de la mejor manera. Queridos niños, nosotros también siempre debemos imitar lo bueno. ¿Qué mejor ejemplo que la vida de Jesús? Jesús nos dejó el mejor ejemplo en esta tierra para hacer el bien a los demás. Tratemos de obedecer a Dios, siempre hagamos lo que es agradable a los ojos de Dios. Como nos dice en 2 de Crónicas 34:2, Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Vamos a orar en esta mañana para pedir que Dios nos ayude a hacer lo bueno. Oremos, Joaquín, ora. Querido Jesús, que hagamos gracias, Dios de vida. Estamos aquí, cuídanos de todo peligro, cuídanos, se quitó Jesús. Amén. Chao. Chao, queridos niños. Nos vemos la próxima semana. Diezmos y ofrendas. Imagina que tomaste la decisión de serle fiel a Dios en el diezmo y el pacto. Sin embargo, hay un pequeño detalle que no tomaste en cuenta, el hecho de que no tienes ingresos. ¿Y ahora qué harás? ¿Será que debes juntar dinero de cualquier manera para cumplir con lo que te propusiste? ¿Deberías vender algún bien para tener condiciones de donar? ¿O pedir prestado a un amigo? ¿Será que una persona sin ingresos puede ser considerada como un diezmante o pactante? Claro, la idea es mucho más simple. Ser fiel a Dios en el diezmo y el pacto es una decisión hecha por un corazón que reconoce a Dios como la fuente de todas las bendiciones materiales. Ese reconocimiento depende mucho de una sumisión a Él y a su palabra. No diezmamos para ser bendecidos, sino porque ya fuimos bendecidos. El pacto significa lo mismo. En ambos casos, un porcentaje establecido previamente es dado para Dios. Por eso, el diezmo y el pacto de una persona que no tiene ingresos es 0. En este caso, aun cuando no devuelves nada, eres considerado fiel. Hay algo que puedes hacer, es recordarle que eres fiel en el diezmo, en el pacto y en la obediencia a su palabra. Devolverás un determinado porcentaje de todo lo que Él te da. Pide a Dios que te dé un ingreso, si Él desea que participes en el crecimiento de su obra aquí en la tierra, porque sabemos que todo acto de dar es precedido por una bendición de Dios. El Señor sostiene a los que vacilan y se endereza a todos los que están torcidos. Los ojos de todos te esperan, y tú, a su debido tiempo, les das comida. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 145, versículos 14 al 16, 19. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado. Aquí la familia Naranjo les saluda desde Dunlap, Tennessee. Queremos compartir esta música especial y gracias por la oportunidad para poder compartir con ustedes. Que Dios los bendiga y para la honra y gloria del Señor.
Feliz sábado. Feliz sábado, queridos hermanos y amigos que se encuentran conectados el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida al culto divino y les deseamos las más ricas bendiciones. Muy buenos días, Dios les bendiga mucho a todos. En este momento vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en el libro de... Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias infinitas le damos, Señor, por cada una de las bendiciones derramadas en nuestras vidas, aquellas que vemos y aquellas que no, Señor. Gracias le damos también en esta mañana por la predicación que va a tener el pastor Campos. Le pedimos su dirección y su compañía, Padre, que sean palabras de vida y aliento para cada uno de nosotros. Acompáñanos en esta mañana, Padre, por amor a Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, tengan todos un feliz sábado, Dios me los bendiga. Nuevamente podemos comunicarnos y transmitir el mensaje de Dios a través de la tecnología. En esta mañana de sábado quiero compartir con ustedes una de las más grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él indiscutiblemente es el maestro de los maestros. No en balde sus enemigos reconocieron que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En sus enseñanzas él utilizó las parábolas. Su propósito principal era enseñar una verdad, de cómo se trata la recepción de la verdad, es decir, cómo recibes tú mismo la verdad de Dios. Para el efecto nos vamos a referir a una de sus parábolas, a saber, la parábola del sembrador, o mejor dicho, del sembrador de la semilla y de los diferentes suelos, tal como está relatada en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versos del 3 al 9 y del 18 al 23. Y lo vamos a hacer en forma sucinta, porque mi propósito y mi objetivo es el mismo, pero en aspectos diferentes. El sembrador es nuestro Señor Jesucristo. La semilla, la verdad, el Evangelio, la palabra de Dios. El suelo es el corazón de los hombres, tuyo y mío. Y la parábola relata obviamente de que esa semilla que el sembrador sembró tiene las características de 4 tipos de suelo. La semilla cayó, dice la Escritura, junto al camino. Esa semilla que cae junto al camino son oyentes superficiales. Cuando los malos o Satanás obra, indudablemente esa semilla es infructuosa. Simplemente la verdad no halló respuesta. La segunda semilla que el sembrador sembró dice que cayó en pedregales, en medio de las piedras, donde hay un poco de tierra, pero que esa semilla, si bien es cierto, germina, su egoísmo impide que el Evangelio efectúe una reforma en la vida. La verdad no produjo sino un impulso pasajero. No cuentan aquellos que tienen esta experiencia el costo del discipulado. Y obviamente mueren. La tercera aspecto que cuenta la parábola es que esta semilla, que es sembrada por
el sembrador, cae entre espinos. El Evangelio de San Lucas nos dice que los espinos de la vida cristiana son los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Son aquellos que se cansan de hacer el bien y no van adelante a la perfección. Ocasionó una respuesta que comenzó bien, pero se marchitó en presencia de los cuidados mundanales. Hay una cuarta opción en la parábola, en que la semilla que el sembrador esparce cae en buena tierra. El terreno es bueno porque cede ante la reja del arado de la verdad. Responde a la influencia enternecedora del Espíritu Santo y da fruto. La respuesta a la verdad es permanente y efectiva. Una vida transformada según el modelo de la vida perfecta de Jesucristo. 4 clases de terreno, un solo sembrador, una sola semilla, pero que hay 4 tipos de suelo. La gran pregunta que debemos de hacernos tú y yo es: ¿de qué clase de terreno hay en tu corazón, en tu vida? Pareciera que mi propósito es así de simple y que termine aquí el mensaje, pero no es así, en verdad. Porque debemos indudablemente evitar que esa semilla de la verdad caiga en las 3 primeras clases de terreno, o junto al camino, o en medio de pedregales, o en medio de espinos. Debiéramos procurar de que el terreno de nuestro corazón sea de buena tierra para que la semilla del Evangelio, de la palabra de Dios, a través del accionar del Espíritu Santo, hagan su buena obra en nuestra vida. Una vida transformada según el modelo de la vida perfecta de Jesucristo, que es nuestro ejemplo, es nuestro ideal, es la meta a la cual que debemos de llegar a ser cada día de nuestra vida. Jesús dijo en otra oportunidad que a la verdad la mies es mucha, pero también dijo: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es una frase conocida y que en verdad nos debiera de hacer meditar, porque dependiendo obviamente de cómo estoy yo abonando, cuidando, roturando el arado de la tierra de mi corazón para que sea buena tierra y haya su fruto respectivo. Decimos, bueno, ¿cómo vamos a llegar a 7.000 millones de seres humanos, de muchos de los cuales en la ventana 1040, allá por el cercano o Medio Oriente, el cristianismo es exiguo? Y si miramos a nuestro alrededor, sacamos la cabeza por la ventana para ver las multitudes de personas que tal vez no hayan tenido la oportunidad todavía de conocer obviamente el mensaje de salvación. Y cómo vamos indudablemente a cumplir el cometido de Cristo de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a pesar de que tenemos ahora las herramientas tecnológicas para poder difundirla mucho más rápida y de manera certera, para que la gente tenga la oportunidad de hacer una decisión a favor o en contra de Cristo, incluido por supuesto la mía y la tuya. Pero podemos decir, no, también hay tiempo, bastante tiempo, suficiente tiempo, porque no faltan aún 4 meses para que llegue la siega, no falta que se cumplan, digamos, algunos parámetros que están en las Escrituras,
que se cumplan algunas profecías bíblicas en particular, entre ellas quizá la más famosa, sin duda, es aquella que dice que se debe de dictar la ley dominical. Los tiempos finales serán cortos, reducidos y rápidos. Y se nos está dando evidencias de que efectivamente así va a ser y que va a ser una especie de efecto dominó bíblico profético, una detrás de otra. En tanto y en cuanto a aquello, Jesús nos dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Sí, mis queridos hermanos, tenemos que ser perceptivos a esto. Es la oportunidad que tenemos de oro para poder, obviamente, cumplir con la misión que Cristo dejó a su iglesia, a ti y a mí como discípulos de Cristo. Es nuestra responsabilidad de ir a los campos, no solamente a sembrar, sino, por supuesto, a cosechar. Porque al final de los tiempos, en el mundo, habrán tan solamente dos clases de personas. Los santos, por un lado, y los impíos y pecadores, por el otro lado. No hay neutrales. No hay un tercer grupo bajo ningún concepto. Tampoco hay repechaje. Tampoco hay, obviamente, ninguna otra premisa que pueda satisfacer nuestros sentimientos y emociones, como por ejemplo que Dios en su misericordia y amor va a perdonar a todos los seres humanos al final de los tiempos. No, la Biblia es clara y categórica. Solo dos clases de personas habrá en el mundo en su momento, los santos y los impíos. ¿En cuál de los dos vamos a estar nosotros? Es la gran pregunta que nosotros debemos indudablemente autocontestarnos. Había mencionado al principio la parábola de Cristo de el sembrador y la semilla con 4 tipos de terreno. Los 3 primeros tipos de terreno debiéramos de evitar. Debiéramos procurar de que en nuestra vida no se institucionalice, sino que en verdad en nuestro corazón, en nuestra vida, haya buena tierra, donde la semilla de la verdad del Evangelio y de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, evidentemente haga su obra para que dé su fruto a 30, 50 y a 100 por 1. E indicaba obviamente de que es el tiempo indudablemente en que tú y yo debemos de compartir esa semilla que ha sido sembrada en mi corazón, en mi vida, con una obra transformadora por medio del Espíritu Santo, indudablemente a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque el tiempo de la siega ha llegado y Dios nos ha dado las condiciones y las herramientas necesarias para que podamos hacerlo con efectividad y con poder. Y decía obviamente que al final de los tiempos van a haber solamente 2 clases de personas: los santos, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, y obviamente los impíos, los pecadores, los perdidos. No hay un punto intermedio, no hay neutrales bajo ningún concepto. Pero mientras tanto que eso acontezca un tanto más adelante, cuando se dicte, digamos así, la sentencia inequívoca que está en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, el que es santo siga siendo santo y el que es injusto siga siendo injusto, y evidentemente se acaba el tiempo de gracia, debe tal vez indicar de que dentro del pueblo de Dios, así como en la parábola hay 4 tipos de terreno, yo diría que dentro del pueblo de Dios hay 4 clases de cristianos, pero que indudablemente con el tiempo se van indudablemente a reducir a 2: los verdaderos santos hijos y discípulos de Cristo, y por supuesto los que son
digamos, falsos, que van a engrosar a los impíos, pecadores y perdidos. O dicho de otra manera, en la parábola van a haber dos clases de cristianos: las vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes, fatuas o insensatas. Veamos el primer grupo, que quiero destacarlo de esta manera, que es indudablemente obvio: los impíos. Déjenme decirlo en otras palabras: lobos vestidos de ovejas. La Biblia nos advierte sobre el particular. Son hombres rebeldes, pecadores, que están perdidos. Claro, yo no puedo determinar eso obviamente lo conoce muy bien Dios. Que rechazan abiertamente y en forma obstinada al Salvador de la humanidad, no abiertamente, sino encubiertamente. Pueden indudablemente utilizar las escrituras, conocer la palabra de Dios, manejar muy bien las profecías de la palabra de Dios, pero su motivación es diferente. Y ante ciertas circunstancias X, podríamos decir que revelan su verdadero carácter y que forman otros enclaves, aunque cristianos de muy buena intención, que quieren obviamente predicar el Evangelio. Quieren hacer las cosas a su manera, bien. La Escritura inspirada nos dice que en algún momento puede ser, y va a ser, se van a convertir en los más acérrimos enemigos del pueblo de Dios. La segunda posición que podamos estar fomentando en el terreno de nuestro corazón es la siguiente, y voy a dar una cita de Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, página 678, y dice así, presta atención: todos los que tratan de excusar o ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Qué interesante. Está hablando aquí de personas cristianas que viven su vida, que son buenos, no hacen daño a nadie, buenos esposos, buenas esposas, buenas madres, buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos ciudadanos, como el joven rico. No te olvides de esa experiencia en el ministerio de Cristo. Ocultamos y excusamos nuestros pecados, argumentamos y razonamos. ¿Qué hay de malo? Si todo el mundo lo hace, es bueno, es permitido, es legal. Nos autoengañamos a nosotros mismos y decimos: Jesús murió en la cruz del Calvario, me ha perdonado mis pecados, yo lo acepté como Salvador personal y vivo una vida cristiana que podría decir modelo, pero me olvido de que mi modelo es Jesucristo. Ese es mi estándar al que yo debo llegar, no el mío, que me autoimpongo y que reflejo ante mi comunidad cristiana. Tenlo por seguro de que serás vencido por Satanás. No hay nada que hacer, porque estamos solos. El Espíritu de Dios no trabaja en mí haciéndome ver mi pecado, mi necesidad de justicia, y que en el juicio Cristo sea mi abogado, mi sumo sacerdote, mi intercesor. Luchamos solos, Satanás nos derrota indefectiblemente. Pasemos al otro tipo que tenemos que considerar y que se encuentra casualmente también en el libro Conflicto de los Siglos, página 678. Dice así: los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán
hacerlo en el tiempo de angustia ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. ¡Qué advertencia! ¡Qué admonición, mis queridos hermanos! Estamos tranquilos, estamos confiados. Esta pandemia va a pasar. La vida continúa igual. Hay sus luchas, hay sus dificultades. Tenemos nuestros temores, tenemos nuestras necesidades cotidianas que han ido en aumento, falta de trabajo, la probabilidad de contagiarse en esta pandemia, el estar en un distanciamiento, un aislamiento social, el no poder asistir a la iglesia y poder exhortarnos mutuamente con la palabra de Dios en un culto de adoración contra el Señor. Hay tiempo. Todavía hay que cumplir algunos parámetros que la Escritura menciona. Tiene que cumplirse algunas profecías. Y cuando indudablemente esas cosas acontezcan, entonces ahí vamos a reaccionar. Hay gente, por ejemplo, de que predica y sabe de que, y tal vez ore por la lluvia tardía. Y se va a cumplir para darse el fuerte pregón, la predicación del Evangelio y todo aquello. Pero resulta de que debo de preocuparme es por la lluvia temprana. Es por el predicar el Evangelio, no cuando la lluvia tardía sea derramada y se dé el fuerte pregón, sino que en la lluvia temprana, en el que yo debo de prepararme, tengo que predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación. Esa semilla que está en mi vida haciendo su trabajo tiene que ser multiplicada a 30, a 60 y a 100% para que dé su fruto respectivo. Si hoy yo no hago provisión del aceite, como en el caso obviamente de las vírgenes insensatas, no estudio la palabra de Dios, no oro fervientemente al Señor, no doy testimonio de la verdad, oculto la luz que disipa las tinieblas espirituales y el pecado, y lo oculto debajo de el almud, soy como la sal que pierde el sabor y simplemente es desechada. El caso de estos cristianos, miembros de iglesia, que dicen que son parte del pueblo de Dios, la sierva de Dios dice que es desesperado. Vivimos en un tiempo, obviamente, en que evidentemente hay que hacer algo. Esa semilla del Evangelio no debe de florecer o nacer o desarrollarse en el camino, en pedregales o entre espinos, sino en buena tierra. Y la cuarta posición que podemos nosotros asumir es la siguiente, que también se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos, página 679. Escucha con atención. Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado. Miren ustedes, permítanme en esta paréntesis. Creo que Elena de White me está hablando a mí y te está hablando a ti. Reitero esas primeras dos líneas. Dios no va a rechazar a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado. Pero que hayan vuelto a Él con verdadero arrepentimiento. Eso es clave. Nuestra naturaleza humana nos juega malas pasadas, obviamente, y podemos ser engañados, tentados y arrastrados al pecado.
Pero mi estimado hermano, qué hermosa la gracia y la misericordia de Dios y del accionar del Espíritu Santo en el corazón y en el terreno fértil de nuestro corazón, que así debe de ser. Hemos vuelto a Él con arrepentimiento. Y añade, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan, hablando de futuro, pero no un futuro lejano, sino un futuro de corto plazo, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requiere de una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Miren aquí la señora Elena de White, por inspiración divina, por supuesto, nos está dando algunos tips que debemos nosotros tener claro. Primero debemos acudir con arrepentimiento. El arrepentimiento lo produce el accionar del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y si es buena tierra, indudablemente te surtirá su efecto para poder vivir una vida transformada y cambiada por el poder de Dios, para dar testimonio al mundo del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Segundo tips que nos da ella aquí es que podemos soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye en medio de las pruebas más duras. Indudablemente la vida cristiana no está sembrada de rosas, sino está sembrada obviamente de espinas. Está sembrada de piedras, de baches, de dificultades, de persecución. Jesús no nos ofreció eliminar las dificultades, sino de acompañarnos a su lado, de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de fortalecernos, de que podamos afirmar nuestra fe en la roca que es Cristo, y que por más que se desplomen los cielos, nos mantengamos inalterables e inconmovibles. Y que la victoria que vamos a obtener no es por nuestras propias fuerzas, sino que es una prueba evidente del poder de la oración inoportuna, porque clamamos a Dios con fervor desde lo más recóndito de nuestro corazón. Le expresamos nuestros temores, angustias, pesares, necesidades, nuestra impotencia, nuestra necesidad de Cristo, del accionar del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuánto está deseoso el Señor de darnos el Espíritu Santo. Mis estimados hermanos, esas tres primeras posiciones, la del impío, como dije yo, del lobo vestido de oveja, no debiera de ser la nuestra. Como tampoco, mis estimados hermanos, aquellos que excusamos o ocultamos nuestros pecados, nos justificamos, nos autoengañamos, racionalizamos, indudablemente nuestra conducta, nuestro proceder, pero indudablemente seremos vencidos por Satanás. Tampoco debemos de estar dentro de esa tercera posición o grupo, los que tardamos en prepararnos, tomar las medidas adecuadas, indudablemente, porque va a ser desesperado. Lo que no hicimos en tiempos de paz, no sé si en tiempos de guerra podamos hacerlo. Sino que, mis estimados hermanos, debemos apuntar a la cuarta opción, como en la parábola del sembrador y los 4 tipos de suelo. Allí debemos de aferrarnos y luchar cada día. Los 3 tipos de terreno o las 3 posiciones que he mencionado que están registradas en
conflicto de los siglos. Diríamos si ya estaban profetizados en la palabra de Dios en una sola profecía. Me refiero a la que se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 3, que a veces no hay necesidad de buscarla porque como pueblo adventista, mis queridos hermanos, la conocemos muy bien, porque nos identificamos con ella, realmente. La sierva de Dios, Elena de White, dice, nosotros somos el pueblo de la Odisea, la séptima iglesia, en donde se da el diagnóstico de parte del médico divino, Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, y Él nos llama de que somos tibios, ni chicha ni limonada, como decimos de forma folclórica, tibios. El Señor lo dice más elegante, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y nos da el remedio, que de forma sucinta también lo voy a indicar. Oro refinado en fuego, que es la fe que ora por amor. Vestiduras para vestirnos y cubrir la vergüenza de la desnudez, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia y necesitamos las vestiduras blancas de la justicia de Cristo, que deben ser lavadas continuamente con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y colirio, para que veamos no solamente la vergüenza de nuestra desnudez, no veamos solamente la necesidad de ese oro o ese amor y esa fe que debe de impulsarnos y motivarnos en nuestra vida cristiana, sino que ese colirio que necesitamos para poder ver es el Espíritu Santo, que hace ver nuestra propia condición pecaminosa y perdida, de nuestra necesidad de Cristo Jesús como Salvador personal, para que en nuestra vida haya fruto para vida eterna. Que nos motive, hermanos, por supuesto, a experimentar lo que el Señor Jesucristo nos pide que debemos de hacer. ¿Y qué es lo que nos pide que debemos de hacer? Sé pues celoso y arrepiéntete. No se cansa el Señor de decirnos esto, porque nuestra única esperanza se cifra en la misericordia de Dios y nuestro único amparo es la oración. Mediante la humillación, el arrepentimiento y la sumisión, nosotros mortales, pecadores y sujetos al error, prevaleceremos ante y sobre la majestad del cielo, como Jacob prevaleció allí junto al río Jaboc en la lucha que tuvo en primera instancia con el desconocido, que a la postre obviamente se dio cuenta de que estaba luchando con Dios y que logró vencer, obtener la victoria. Nosotros debemos de luchar y vamos a prevalecer, no por nuestras fuerzas, sino porque Cristo ha prometido darnos la victoria. Nuestra confianza en Dios, nuestra fe y su firmeza será rigurosamente probada. Y día a día, hoy por hoy, debemos obviamente ir en esa dirección, fortalecer nuestra fe y confianza en el Señor. La sierva de Dios nos menciona en el libro Conflicto de los Siglos, página 681, lo siguiente. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y humildad de Jesús. El Señor nos está presentando siempre no el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero,
el que lleva a los fines verdaderos de la vida. De nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros corazones, nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. Mis queridos hermanos, qué hermoso mensaje, lleno de amor y de misericordia nos brinda el Señor en su palabra, en los escritos inspirados que el pueblo tiene como revelación especial. Más adelante en el libro Conflicto de los Siglos, página 691, el siguiente mensaje. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en el que necesitamos. Alabado sea el Señor. Gloria a Él. El camino del cielo quedó consagrado por sus pisadas. Cada espina que hiere nuestros pies hirió también los suyos. Él cargó antes que nosotros la cruz, que cada uno de nosotros ha de cargar. El Señor permite que los conflictos a fin de preparar al alma para la paz. El tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios. Pero es el momento en que todo verdadero creyente debe mirar hacia arriba, a fin de que por la fe pueda ver el arco de la promesa que lo envuelve. Como dice el Salmo 91, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cristo vendrá a buscar a su pueblo fiel para llevarlo a la patria celestial. Pronto será separado el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos, los que tengan las vestiduras blancas de la justicia de Cristo y los que no la tengan, conforme está registrado en la parábola de las bodas del rey. Pronto se escuchará la sentencia: deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Tú, querido hermano, estás procurando que la semilla de la verdad germine en la tierra de tu corazón, permitiendo que el Espíritu Santo realice su obra transformadora en tu corazón y en tu vida, habilitándote para tener las vestiduras blancas de la justicia de Cristo, que como oveja oye y sigue al buen pastor, y que indudablemente logres mantener esas vestiduras blancas para que te habiliten a estar presente en la fiesta de las bodas del Cordero. Es algo que nadie puede hacer por mí, ni siquiera Dios, ni la iglesia, sino que es una responsabilidad y un deber tuyo. Yo te conmino en esta mañana a que puedas hacer la decisión acertada, de hacer la preparación debida y oportuna hoy y cada día que Dios te conceda. Ser fieles a Él en las buenas o en las malas es el pacto que debemos de renovar permanentemente. Que Dios te bendiga en cada decisión que tomes y en cada día de tu vida. Es mi deseo y mi oración. Amén. Agradecemos al Pastor Campos por el lindo mensaje de esta mañana y les queremos extender una invitación para el programa especial de jóvenes hoy por la tarde a las 5 de la tarde. Muy bien, hermanos, y ahora vamos a orar para finalizar el culto. Cerremos nuestros ojos. Dios mío, gracias por la bendición tan grande de tener un día más de vida y por la gran bendición de poder escuchar tu palabra y de esta manera habernos reunido todos los hermanos y haberte alabado y bendecido por las grandes cosas y maravillas que has hecho en nuestra vida, Dios mío. Te agradecemos por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.